Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe invocando la presencia de Dios nuestro Padre que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los Números, capítulo 28-29, en que hablamos de los sacrificios cotidianos, de los sacrificios en general, de lo que significa entonces la relación continua. Esto es lo que quiere decir cuando hablamos de los ritos, cuando hablamos de las celebraciones. Es decir, ¿en qué lugar nosotros le estamos poniendo a Dios en nuestra vida? Aquí en el capítulo 28, versículo 3, cuando dice el Señor, diles también, cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año y sin defecto como holocausto perpetuo. Hemos reflexionado bastante, ¿verdad?, en el curso anterior, que esto significa no tanto el repetir estas cosas hoy en día, porque estamos fuera de un contexto, ¿verdad? Nosotros no haríamos esto. Como algunos dicen, ¿cómo está escrito en la Biblia? Tenés que hacerlo. No. Calma. La Biblia ciertamente responde a una situación de su tiempo. Es para solucionar los problemas de una comunidad en la cual ellos se están encontrando. Y desde ahí entonces nosotros podemos entender el mensaje. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí que cada día ofrecerán? Cada día. Significa primero la cotidianidad, es decir, a Dios no lo podemos dejar de lado. Ahí está. Cada día significa entonces la relación estrecha que debe existir con Dios. Es un Dios que quiere que nosotros nos encontremos con Él y nosotros necesitamos verdaderamente de un encuentro con Dios cotidiano. Es eso lo que nos va a ayudar a crecer como personas, nos va a ayudar a crecer como comunidad. Incluso en los versículos anteriores, como comienza este capítulo, dice el Señor dijo a Moisés, transmite esta orden, etcétera, a los israelitas. En ese versículo dice, pongan cuidado, nos decía, a presentarme a su debido tiempo.
Yo incluso en aquella oportunidad estuve reflexionando con ustedes, porque esto más o menos se escribe en el 515 antes de Cristo, 515, después de esa experiencia que ellos tuvieron en el exilio. Ellos están volviendo de Babilonia en el 515, y entonces cuando le dice pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece, es de una manera así concreta que nos está diciendo el autor sagrado: gente, esto es lo que me dijo Dios, y quiere decir que nosotros nos estamos olvidando de Dios. En el 515, después del exilio, incluso el profeta Ageo después va a echar en cara esto, Hagag, ¿verdad? O sea que está llamando la fiesta, quiere decir Hag, ¿verdad? Hagag quiere decir, ustedes tienen que concentrarse un poco también en las fiestas, en la celebración, en los ritos. No podemos olvidarnos de Dios, porque ellos volvían del exilio, 538 vuelven, estamos en el 515 ahora, y ellos se preocupan simplemente de su bienestar económico. Buscan los viñedos, buscan plantar de nuevo, buscan recuperar sus tierras, buscan reconstruir sus casas, todos estos elementos, pero que se refieren más bien al aspecto, ¿verdad?, económico, al aspecto, digamos, civil. Y el religioso, ¿qué pasó con eso? Y que le coma michi, más o menos bella. Es Aray Beñan de Yaray. Y ante esta situación, viste que es un contexto histórico muy lindo que nosotros tenemos que entender, y desde ahí surge entonces este escrito. Ya pasaron entonces cerca de 23 años que ellos volvieron de Babilonia, en que Ciro les deja libre, ahora con el nuevo imperio, ¿verdad? El imperio de los persas, que tenía otra política, vuelvan todas sus tierras, ¿verdad? Y entonces por eso ahora el autor sagrado pone así, de una forma bastante fuerte: tengan cuidado, pongan cuidado de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece, los sacrificios que se queman con aroma agradable a mí. Esto también tiene mucha relación, no simplemente con el recordar nomás a Dios o tenerle presente simplemente a Dios en la vida. Porque también nosotros podemos decir: Padre, pero yo rezo, Padre, pero yo tengo mi oración, Padre, pero yo me acuerdo a la mañana, a la tarde, porque usted me está diciendo, yo no me olvido de Dios, yo le tengo presente. Muy bien. Pero aquí hay otro elemento, porque también recuerden que aquí están los levitas, y entonces todo lo que significaba la organización del culto era una forma, ¿verdad?, de acercarse, de ayudar, de construir el templo, reconstruir las murallas de Jerusalén. Y al mismo tiempo, recuerden que existe toda una tribu que se llama la tribu de Leví, que está al frente de todo el aspecto religioso, y que también esta gente tenía que vivir. ¿Cómo tenía que vivir esta gente? Y con el diezmo, es decir, con la ayuda económica que le traían las otras tribus, con la ayuda económica que el pueblo ofrecía al templo. Y de ese, un porcentaje, una mínima parte, era para vivir esta tribu que no se dedicaba absolutamente, ¿verdad? Eso sí que ellos lo llevaban a rajatabla, nada más que a la cuestión litúrgica, a la cuestión del templo. Y bueno, entonces, este aspecto también tenemos que tener en consideración. No es simplemente entonces un amorío religioso, simplemente con respecto a Dios, sino que aquí también detrás hay una forma de decir: atención, si ustedes no se acercan al templo, si ustedes nos ayudan, no nos ayudan, si ustedes no vienen a reconstruir, si ustedes no pagan su diezmo, si ustedes no se olvidan de Dios y no se acuerdan de Dios, no están haciendo lo que tienen que hacer con respecto a Dios, evidentemente que también nosotros vamos a pique. O sea, también nosotros no podemos estar aquí sin hacer nada, y tampoco podemos sobrevivir. Entonces, se dan cuenta que es bastante complejo. Esto lo miramos de un contexto histórico y lo miramos de un contexto muy real, de una comunidad que vive, que batalla, que lucha para poder poner ahí en práctica una vida de acuerdo a Dios, poner en práctica todo lo que ellos entienden como revelación y cómo tenemos que organizarnos. Porque la religión y el judaísmo, recuerden que es una religión comunitaria. Entonces aquí es una organización comunitaria, pero que solapadamente no te dice así directamente como nosotros estamos explicando o estamos diciendo. Por eso que tenemos que hacer una buena exégesis y tenemos que entender qué hay por detrás.
No es simplemente repetir y decir lo que dice aquí, lo que está escrito, sino que detrás de estos escritos, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que la comunidad te está diciendo y te está exigiendo? Entonces, acordarse de Dios. Pongan cuidado en presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos, a su debido tiempo. Cada vez que ande importante, cada vez que te mando, no, sino que a su debido tiempo para que la organización de la comunidad pueda funcionar, pueda ir adelante. Bueno, esto entonces con respecto al capítulo que estamos reflexionando. Vamos a seguir un poco más porque desde el versículo 3 nosotros reflexionábamos y decíamos sobre los sacrificios cotidianos. Esto va del versículo 3b al 8. Vamos a leerlo enseguida y volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Antiguo Testamento. El Vaticano ha publicado este nuevo documento sobre la vida parroquial. Es la instrucción, la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la Iglesia. En él pide un cambio de mentalidad ante los retos del mundo de hoy, marcado por la era digital y la globalización, donde el contacto con otras culturas es continuo. Propone responder con creatividad en este nuevo marco. Recomienda revitalizar la vida sacramental, no encerrarse en el propio entorno y mantener el contacto con los pobres y necesitados. En línea con el mensaje del Papa, se recuerda que es fundamental la unidad en la vida de una parroquia y que se debe encontrar el modo de ayudar a las personas. Le nostre parrocchie sono invase da tante iniziative, dove spesso però non si incide in profondità nella vita delle persone. Anche a voi è affidato il compito di ravvivare, soprattutto in questo periodo, la vita delle nostre comunità parrocchiali. La instrucción subraya la importancia de enseñar a los laicos a escuchar y meditar el Evangelio. Es importante conocerlo para saber comunicarlo y facilitar el encuentro personal con Cristo. También recomienda cultivar verdaderas relaciones humanas abiertas al diálogo y la solidaridad. El texto dice que hace falta una renovación interior de cada persona porque se deben formar cristianos responsables y capaces de tomar conciencia de su papel en la Iglesia. Ofrece reflexiones sobre problemas como la falta de sacerdotes o la gestión financiera de una parroquia. Indica a los obispos que den explicaciones formales a los católicos cuando haya problemas. Los destinatarios de este documento son los integrantes de comunidades parroquiales y su objetivo es ofrecerles ideas que sirvan para inspirar su misión. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios.
Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Los pastores
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan Yara Ñe Antiguo Testamento y decíamos que en estos versículos 3b al 8 queríamos leer un poco el significado de lo que significa, de lo que nos dice aquí el holocausto perpetuo, porque podemos nosotros pensar que es simplemente una repetición. Esto debe ser perpetuo, siempre se tiene que hacer así, siempre se tiene que hacer así, o siempre se hizo así. Entonces, peala este holocausto perpetuo y shawaina. Siempre se hizo así, siempre se hizo así. Entonces, porque de yujar es renovado, lo que sea, no, eso siempre se hizo así, ¿viste? Quedamos en el ritualismo, quedamos entonces en algo que siempre se hizo así. Entonces no miramos lo esencial, lo fundamental, el mensaje que hay por detrás. Y tal vez qué es lo que necesitamos también renovar, ¿verdad? De acuerdo a nuestra cultura, de acuerdo a nuestro mundo actual. Por eso nos dice que la lista está encabezada por el holocausto perpetuo. Cada día del año debe haber sacrificios a Dios porque cotidianamente debe ser reconocido y alabado por su pueblo. Dios cotidianamente debe ser reconocido y alabado por Dios. Eso es lo que quiere decir. Dios tiene que ser reconocido y alabado por su pueblo todos los días, cotidianamente. Entonces, no es simplemente el hecho como una cosa mágica. Eso se tiene que hacer porque eso es algo mágico. Si vos no haces, o un de la payé, si vos no haces, o un de la yeta, si vos no haces, o un de la... No. Aquí te está diciendo simplemente que esto se tiene que hacer cotidianamente porque Dios debe ser reconocido y debe ser alabado por su pueblo todos los días en nuestra vida. Dios es nuestro dueño. Ñan de Yara, ya oigo Ñan de Guaraní, ve y pon la jeraya. Ñan de Yara. A él Ñan de Yara, nuestro dueño, nuestro Señor. Qué bueno. Y eso solamente en guaraní nosotros lo tenemos, ¿verdad? Y lo explica demasiado bien. Y tiene que ser alabado, dice, tiene que ser bendecido, tiene que ser reconocido. Y eso todos los días. Entonces, por eso vamos a hacer estos ritos, por eso vamos a hacer estas celebraciones. Volver a hacerlo presente aquí y ahora. Fíjense que justamente hago un salto hacia el Nuevo Testamento, pero cuando nosotros celebramos la Eucaristía, la misa, nosotros no decimos luego absolutamente que es simplemente un rito, más bien decimos una celebración, celebrar. Pero ustedes saben que la Eucaristía no es un recordar lo que pasó. Esto es importante que tengamos en cuenta. La memoria, en memoria de, no quiere decir se mandó a lo que pasó en aquel tiempo. No. El memorial, la memoria, quiere decir actualizar hoy, aquí y ahora. Aquí y ahora. Volvemos entonces a celebrar o a hacerlo presente. Eso que ahora sí podemos decir, lo que estamos recordando, lo que había sucedido, pero eso mismo lo volvemos a realizar aquí y ahora. Y la Eucaristía es verdaderamente, hagan esto en memoria, dice, en el momento en que el sacerdote, ¿verdad?, levanta el cáliz, en el cual se consagra el pan y el vino. Hagan esto en memoria mía, es decir, actualícenlo ahora. Este pan, este vino que se derrama sobre nosotros, sobre nuestra vida. Esto es ahora, es un memorial, en memoria no es de Dios, ¿verdad? En memoria, pero que la memoria que se realiza en nuestra propia vida. El efecto es aquí y ahora, en el año en que vos estás viviendo. Entonces no es simplemente recordar, ay, pobrecito, mira un poco lo que hizo, mira un poco en aquella situación, mira un poco cómo vivió, mira un poco, etcétera, etcétera. No. ¿Verdad? Esa es la fuerza entonces de la memoria. Y eso es lo que te quiere decir aquí. ¿Por qué te habla aquí del sacrificio cotidiano perpetuo? Porque cotidianamente debe ser reconocido y alabado el Señor. Nosotros también necesitamos no solo reconocer y alabar también al Señor hoy y ahora en una celebración eucarística, sino que nosotros lo hacemos presente hoy y ahora en nuestra vida, hoy y ahora en esta circunstancia en que nos encontramos, la presencia de Dios, ¿entienden? Esto es elemental y fundamental, queridos amigos, y tenemos que tenerlo en consideración. Después dice, el ofrecimiento consiste en el sacrificio de un cordero y la presentación de ofrendas vegetales, aceite, bebida fermentada 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. O sea,
la consagración de la totalidad del día a Dios. ¿Entendieron? Aquí está entonces, decíamos en el curso anterior, hoy lo estamos repitiendo, subrayando porque es importante. Aquí hablamos de una totalidad de la vida. Totalidad quiere decir de esa consagración que va desde un pío, desde que te despertaste, desde que abriste los ojos y estás diciendo gracias Señor por este nuevo día. Gracias Señor porque es como que esa batería, ¿verdad? Y que se descargó todo, te vas, descansás, enchufaste y comienza a cargarse. A la mañana llegó al 100%, te despertaste. Gracias Señor. Aquí de nuevo estoy cargado con la fuerza de tu espíritu, con la vida, con esa existencia que tú me has regalado y que tú me regalas, Señor, ¿entiendes? Entonces aquí estamos diciendo, es la consagración de la totalidad del día a Dios. No se trata entonces de reducir la relación de Dios con un sacrificio cultural y ritualista. No se trata de reducir esta relación con Dios. Y eso es lo que yo les decía en esa oportunidad, ¿verdad? En el curso anterior, no es aquí una cuestión de estilo payé, estilo umbanda, estilo quimbanda, no sé, lo que vos quieras y todas esas cosas exotéricas, extrañas que existen, que te lee las cartas, que el tarot, que esto, que aquello. No, eso no tiene nada que ver. Aquí realmente la relación con Dios es no reducirlo absolutamente a un sacrificio o a un rito o a una de estas cosas que apunta entonces al aspecto mágico, ¿verdad? Al aspecto mágico, como si fuese que la relación con Dios dependiese de lo mágico. No, la relación con Dios en la comunidad depende de que nosotros seamos conscientes, seamos agradecidos, nos demos cuenta, Señor, cuánto me has dado, cuánto me has regalado. Miren, salto al Nuevo Testamento cuando te habla de los talentos. Dios te ha dado 10, 5, un talento, no sé. Y cómo vos lo estás produciendo. Pero para eso vos tenés que ser consciente. El otro fue un inconsciente. No se dio cuenta que el Señor le estaba pidiendo algo más, producirlo. Entonces se baja a oñoté, dice su talento. No produce nada. El que tenía 5 produce 5. El que tenía 10 produce 10. Y lo trae. Ven aquí, porque mereces algo más. Te vamos a dar más, le dice el Señor. Entonces, esto tenemos que entenderlo así. Es una relación de comunión en una forma diaria con Dios que no debe cesar nunca. Nunca puede cesar esa relación nuestra con el Señor. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de ñande Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Y nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros
ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo, bajo tu manto no tengo miedo.
te ofrezco toda mi vida. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Reflexionamos hoy sobre el libro de los números desde los sacrificios, lo que significa, que no es, ¿se dan cuenta? Alguna vez ya le enseñan de porque no entendéis. ¿Qué significa esto de los sacrificios, del holocausto? Que hay que ofrecer un cordero, que hay que ofrecer dos, que hay que ofrecer a la mañana, que hay que ofrecer a la tarde, porque siempre nos quedamos en el aspecto ritualista, ¿verdad? Como si fuese algo mágico, porque yo hice eso, entonces el efecto tiene que venir sobre mí o sobre aquello que yo estoy pidiendo. Y sin embargo, esos son signos, ¿verdad? Esto es entonces el aspecto que nosotros le llamamos sacramento, sacramentum, algo visible, algo que yo veo, pero que en su significado es algo mucho más profundo. En este caso, el holocausto de todos los días es decir, bueno, hijo querido, me mandó a mí, Dios es el que te ha regalado la vida. Entonces tenés que ser agradecido, darte cuenta, abrir los ojos. Y por otra parte también te dice, no como algunos que alardean y dicen, no, yo voy siempre, yo roga, yo haré ese santito, yo trabajo, que amor. Está muy bien. Eso es muy interesante, ¿verdad? Recordar a Dios. Pero aquí te está diciendo, cuando te habla de un rito o cuando te habla de un sacrificio, es lo que habíamos leído en la introducción. Porque aquí Dios le está echando en cara y le está exigiendo, le dice, pongan cuidado, le dice Dios, de presentarme a su debido tiempo la ofrenda de alimentos que me pertenece. Pongan cuidado. Pero esto pues es así como el diezmo también, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Es también una cuestión económica, una cuestión de organización económica también del pueblo. No pensemos que aquí es simplemente una cuestión religiosa. Esta es una organización de la comunidad. Recordemos que el judaísmo es una organización espectacular, ¿verdad? ¿Desde qué cosa? Desde la comunidad. Entonces, ese 10% que ellos exigían que tenía que darse, cada uno tenía que despojarse, para que no se acumule el dinero, no se acumulen los bienes y después no haya circulación, no haya fluidez ya en la economía. Que venga aquí un economista y que nos explique mejor lo que significa eso de acumular el dinero cuando no hay fluidez, ¿verdad? Durante este coronavirus, por ejemplo, los más ricos, hay plata, además de que no hay por ahí sueldo, no hay por ahí pea, ni sin trabajo y no hay plata, no se vende esto, no se vende aquello. Entonces, la situación empeora, ¿verdad? La situación empeora. Y entonces, sin embargo, aquí nosotros tenemos que entender que en esta organización también, cuando se habla del famoso diezmo, no era simplemente el dar el 10% para que, no sé, un pastor se enriquezca. Nada. Esto era justamente para que al nivel de la comunidad los bienes puedan circular. Fíjense, Hechos de los Apóstoles, que ya no te habla de los diezmos, Hechos de los Apóstoles te habla del 100%, porque dice en ese capítulo 2, ¿verdad? Yo les voy a leer simplemente para que tengamos en cuenta y recordar. Pero el fundamento es el mismo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que te habla del diezmo. Hechos de los Apóstoles te dice simplemente que aquí hay una conversión mayor, ¿verdad? Cuando Lucas está hablando de esto. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, o también podemos leer en el capítulo 4, al final, podemos mirar también en el 32 en adelante. Dice, la comunidad de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Es decir, la posibilidad de hacer circular los bienes que Dios nos ha dado. La Madre Tierra lo ha producido todo. Al final de cuentas es la tierra, ¿verdad?, la que va produciendo todo. Es ahí donde Dios se manifiesta. En muchas religiones, fíjense que es interesante, incluso nuestras religiones aquí, andinas, latinoamericanas, ustedes saben que a la tierra le llamaban el Pachamama, ¿verdad? El Pachamama. A la tierra, ¿verdad?, la consideraban sagrada. Pero ¿desde dónde sale también eso? No tenemos que juzgar y tenemos que así nomás. Mucho ahí le critican a la gente sin entender. Mira, no entendéis las cosas. Pero fíjate nomás, observar nomás la tierra, ¿verdad?
De la tierra sale todo. En la tierra nosotros encontramos todo, encontramos la vida, esa semillita que crece y te da el fruto, después de alimentar y conde. La tierra, ese es el lugar donde vos estás pisando. Vos venís de la tierra. De donde mitad hoy algunos han te bebejo ajeno, pero eso ya es otra cosa. La tierra, entonces, se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos, es tan importante. Las riquezas que encontramos en la tierra, las rocas, los minerales, la vida, el agua, todo lo que vos quieras que sale de la tierra. Nosotros vivimos de la tierra porque nosotros pues somos lo que consumimos. ¿Qué vos consumís? Una zanahoria, un pomelo, un locote, una papa, etcétera, etcétera. ¿De dónde viene todo eso? De la tierra. Bueno, entonces no juzguemos así nomás a las religiones también ancestrales. Hay que leerlos en su contexto histórico y sobre todo después, claro, entender un poquitito más de nuestra reflexión teológica, ¿verdad? Cómo Dios se revela a través de Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero eso ya es un paso más que podemos ir dando. Pero el fundamento es esencial y fundamental. Y entonces coincide, ¿verdad? Coincide con esto que estamos diciendo, con esa creación que Dios te ha dado, que te ha dado todos los talentos y que vos tenés que ser capaz de sacar desde ahí, ¿verdad? Es la riqueza enorme que Dios nos regala. Bueno, y entonces el holocausto cotidiano ahora, del que te está hablando, que todos los días hay que ofrecer, dice el holocausto. Entonces no te vayas ahora y repitas eso que dice Are. No, tenés que entender en tu contexto qué es tu holocausto cotidiano, qué es nuestro holocausto cotidiano. Es el signo de la relación y comunicación diaria con Dios. Relación y comunicación diaria con Dios, que no debe cesar nunca y reconocer que toda la vida está en sus manos. No debe entonces cesar nunca y esto debe reconocer que toda la vida, nuestra vida, está en las manos de Dios. Y por eso yo soy reconociente. Por eso entonces reconozco y alabo a Dios porque me ha dado todo. Bueno, desde aquí, queridos amigos, vamos a mirar un poco y hacer como una síntesis y como una aplicación también a nuestra vida, mirando desde esta consagración de la vida a Dios. ¿Qué significa consagrar la vida a Dios? Pablo, sobre todo, expresa en la carta a los romanos cómo la vida debe ser dedicada a Dios día a día como un sacrificio vivo, dice el Pablo. Esta ya es una relectura tremenda y hermosísima que estamos haciendo de este libro de los Números. Tiene que ser un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Vamos a leer enseguida esto cuando volvamos de nuestro corte y podamos mirar un poco cómo consagrar esta vida al Señor. Volvemos enseguida con Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Padre, es hora de glorificarte, tu poder me encomendaste para darle vida eterna a los que me confiaste. Vida eterna es que a ti te conozcan y el que te ha glorificado al cumplir la obra que le habías encargado. Y ahora llévame cerca de ti, como fuera antes de todo existir. Aquellos que eran tuyos y me encomendaste a mí, aún en medio de este mundo, guardan la palabra que les di. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, guarda estos que me has dado como yo los he guardado, para que como nosotros sean uno solo. Como tu palabra les he dado, a ellos el mundo les ha odiado. Les he dicho que a ti voy para que estén dichosos. Aunque en el mundo están de él, no lo son. Mientras estén aquí, protégelos. Conságralos, oh Padre, a tu palabra que es verdad. Así como tú me enviaste, los envío al mundo en libertad. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Padre, no solo por ellos ruego, sino también por aquellos que creerán también en mí por la palabra de ellos, para que sean uno con nosotros y así crean muchos otros, que me enviaste, que me amas como amas a todos. Y quiero que los que confiaste a mí, a donde voy conmigo puedan ir. Y al contemplar mi gloria tu nombre puedan decir, para que tu amor en ellos sea eterno como lo es en mí. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti. Comprenden que de ti viene lo que yo recibí y creen que en verdad me enviaste a mí. Llega la hora y quiero pedirte antes de partir, querido Padre, cuídalos cuando regrese a ti.
Queridos amigos, estamos volviendo con Ñan de Yarañ en Antiguo Testamento. Decíamos y hablábamos sobre esta consagración de la vida a Dios. Y estábamos mirando desde la carta de Pablo a los romanos. Vamos a abrir un poco en el capítulo 12, el libro a los romanos, cuando nos habla Pablo de esta consagración, que tiene que ser una consagración total, ¿verdad? Es una forma de volver a mirar en la riqueza que Dios mismo nos ofrece y que nosotros tenemos que usufructuar, ¿verdad? En el capítulo 12, del 1 en adelante, dice como una oblación espiritual, ¿verdad? El culto, que tiene que ser ese culto espiritual. Dice, por lo tanto, hermanos, yo les exhorto, por la misericordia de Dios, a ofrecerse ustedes mismos como una víctima santa y agradable a Dios. Ese es el culto espiritual que deben ofrecer. Lo que estamos mirando es una relectura profunda. Pablo conoce bien el Antiguo Testamento, era un fariseo convencidísimo que conocía muy bien el Antiguo Testamento. Él conocía muy bien entonces este capítulo 28 del libro de los Números. Este es el pensamiento de Pablo que nosotros entendemos aquí, en este capítulo 12, ¿verdad? Del versículo 1 en adelante, cuando está diciendo justamente, primero dice, les exhorto por la misericordia de Dios. Bueno, esta es una forma como Pablo se presenta, es decir, lo que decíamos en el libro de los Números, diles, el Señor dijo a Moisés, diles, ahí está. Es el Señor el que está hablando, ¿verdad? Aquí es mirar un poco del autor sagrado, porque es Pablo que dice, yo les voy a decir, pero esto lo digo no lo digo como Pablo, sino que les exhorto por la misericordia de Dios, mina, por la misericordia de Dios. Entonces ya está mirando más de un aspecto bien concreto, antropológicamente hablando, desde un insertarse en su comunidad. O sea, para decirle, ciertamente que yo les estoy diciendo, pero yo no les estoy diciendo porque yo quiero, sino que esto es lo que el Señor nos quiere comunicar. Esta es la inspiración y la fuerza de Dios, de su Espíritu, entonces, que les quiere comunicar. Y me está utilizando a mí como instrumento. Eso es lo que Pablo está queriendo decir aquí, ¿verdad? Entonces les exhorto por la misericordia de Dios. Y después les dice, ustedes tienen que ofrecerse a sí mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer. Este es el verdadero culto. Mira, qué lindo. Viste que no te está diciendo que vos repitas y que vos hagas lo mismo. Entonces, una repetición. Pongan cuidado en presentarme, etcétera, etcétera. Cada día ofrecerán 2 corderos de 1 año sin defecto, como un holocausto perpetuo, etcétera, etcétera. Lo ofrecerá a la mañana y a la tarde. Entonces, algún güey corneta no entendía la Biblia, se va a ir y dice, 2 corderos tenemos que ofrecer todos los días a la mañana. ¿Y qué hora vio ahí? No dice la hora. Ya se cague. Después a la tarde también, 2 corderitos. No. No estamos en esto, ¿verdad? Tenemos que interpretar, tenemos que saber, tenemos que hacer una buena exégesis. Porque es una comunidad que reflexiona, decíamos, y que lo más importante es el reconocer a Dios. Y decíamos que también la consagración a Dios es una totalidad de la propia vida. Pablo aquí vuelve a repetir prácticamente lo mismo, ¿verdad? Porque dice que tiene que ser como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Viva, santa y agradable a Dios. Porque también el rito, es muy peligroso el rito para nosotros, para nosotros mismos. Sobre todo cuando no entendemos qué es lo que te está pidiendo y qué hay detrás del rito como tal. Detrás del rito como tal hay una conversión de vida. Es una relación profunda, sincera con el Señor. Pero cuando hablamos del rito como rito, una repetición, podemos caer en la desgracia, en el error de que nosotros pensamos, no, yo ya ofrecí luego ese rito, yo ya ofrecí luego. Y por eso yo ya estoy libre. Me lavo las manos, Pilato y Gotané. No, Señor, porque aquí en realidad es esa relación profunda que hay de sintonía de almas, de vida, de corazón, de compromiso entonces con Dios. Pero ese compromiso con Dios que vos sabes muy bien que se realiza en tu comunidad. Judaísmo, en tu comunidad. El judaísmo tiene el centro la comunidad. Nosotros somos cristianos, venimos del judaísmo, la
comunidad. Por eso nos llamamos eclesia, por eso somos iglesia, porque somos comunidad. Hay otros que dicen mi iglesia, dice. Ahora ya dicen luego mi congregación, y yo diría más luego mi congregación, porque las sectas no podemos considerarlos como iglesias verdaderamente, porque la iglesia como tal siempre apunta a la eclesia como ateuazú, ¿verdad? O sea, a toda la comunidad. Y esto pues es todo lo contrario, porque es salir de la comunidad y hacer mi grupo sectario. Entonces es dividirme, salir de. Y yo hago e invento cosas, ¿verdad? Me meto contra esto, contra aquello, y siempre lo mismo discurso. Contra la Virgen María, contra el Papa, contra no sé qué cosa. Que también es una forma ignorante, ¿verdad? De no reflexionar y de no saber lo que te está diciendo. Porque el Papa significa justamente el liderazgo que en todo momento aparece en la Biblia. Desde que la Biblia es Biblia, te habla de liderazgo. Liderazgo. Y entonces, por favor, y también de la Virgen María. Bueno, eso peor todavía, ¿verdad? Porque ahí ya entramos en otro tema mucho más importante todavía, que es justamente nada más y nada menos que la historia de la salvación que se hace realidad, ¿verdad? Como Dios encarna. La Virgen María representa justamente el medio, el lugar, como Dios utiliza la misma historia de salvación nuestra para entrar en el mundo. Historia de salvación. Ya estudia mina, gente, ya mina eso. Es importante porque si no, te hablan de cualquier cosa, ¿verdad? Y sin embargo no entendemos del aspecto concreto y del aspecto fundamental, ¿verdad? De lo que la comunidad te está queriendo transmitir. Es justamente una presencia de Dios que se revela y que entra en nuestra propia historia. ¿Cómo entra? Y entra a través de la humanidad. Y en este caso, ¿a través de quién? Y de Miriam. En realidad se llama Miriam, que es María, ¿verdad? Pero Miriam quiere decir justamente la elegida, significa eso en hebreo. La elegida. ¿Pero la dice? Entonces, tenemos que ser cautos también en estas cositas. Bueno, queridos amigos, así entonces por el día de hoy vamos a seguir reflexionando de estos temas tan importantes que la palabra del Señor nos invita, ¿verdad?, a profundizar cada vez más. Estamos hablando de los ritos, estamos hablando de las celebraciones, pero no como tal, no nos podemos quedar ahí simplemente mirando una cuarta de nuestra nariz, hasta ahí nomás miramos. No, vamos a proyectarnos y vamos a entender que detrás de estos ritos, de estas celebraciones, nosotros lo elemental y lo fundamental que estamos buscando es justamente lo que nos decía, ¿verdad?, la palabra de Dios. Estamos en reconocer que toda la vida del hombre, de la humanidad, está en manos de Dios. En forma perpetua significa eso. Nos despedimos por el día de hoy. Les imparto la bendición del Señor, que nos bendiga a todos, nos fortalezca y sobre todo nos dé aquella gracia que necesitamos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.